versículos 23 al 25. Y ahí hay un tema, y el tema es la omnisciencia del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios. Toda la Biblia dice que Jesús es Dios. Decir que Jesús es Dios debería llevarnos a buscar entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Es bueno, misericordioso. ¿Qué más? Hermoso. Pero yo quiero hacerle una pequeña relación, que sería casi de teología propia. Y tenemos que entender y conocer a Dios según las Escrituras, y no nuestros pensamientos y sentimientos y deseos de cómo nos gustaría que fuera Dios. O como yo creo, que a mí me parece, yo pienso cómo es Dios. Y nunca nos referimos a lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo es Dios? Dios es Dios por una razón, entre las tantas que voy a dar. Una es la principal, es eterno. Es el único ente, ser, persona que es eterno. Todo lo demás perece. ¿Y qué significa que es eterno? Que es perpetuo. Existencia continua sin interrupción. Segundo, sin principio, que no nace, siempre ha existido. Aquí se nos van a reventar el cerebro. Y segundo, y tercero diría, sin sucesión. ¿Qué significa? Que no evoluciona. Cuando la Biblia dice que es inmutable, el mismo Dios de ayer para nosotros es el Dios de hoy y el Dios del futuro para nosotros, porque Él es eterno. Entonces no es que Él está creciendo, está aprendiendo, está siendo más Dios que antes, no. Él siempre es Dios. Y por último, dice, sin fin. No muere, no termina. Ese es el concepto de lo que es Dios. No es el Dios de los idólatras o el Dios de las religiones paganas. No es el Dios de los musulmanes o de los budistas. No, es el Dios eterno. No tiene principio ni fin. No evoluciona, es siempre el mismo. ¿Y qué significa eso? Que es ilimitado. Sin límites significa eso, ¿cierto? De perogrullo. Una persona sin límites en su existencia y que no tiene límite sus atributos. Todos los atributos que tiene Dios no tienen límite, porque Dios es ilimitado. ¿Entiendes? Los atributos de Dios podemos dividirlo desde la perspectiva humana en dos categorías. Los atributos transmisibles. Dios nos transmite algunos atributos de Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él no solo nos da la salvación, el perdón, nos pone el Espíritu Santo, sino que también quiere que cultivemos algunos atributos que Él pone por medio de Jesucristo. Por ejemplo, nos regala la santidad. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice ser santos, ¿por qué? Yo soy santo. Ese es un atributo de Dios que regala a quien, a su pueblo. Dios nos regala el amor. Dios nos regala la misericordia, la sabiduría. Y Dios nos regala la eternidad. Y están los atributos no transmisibles, que son exclusivos de Dios. No hay criatura que los pueda tener.
Ya dijimos uno, la eternidad, que es ilimitado, es decir, no es mortal. Los pecadores son mortales, nacen y mueren. Los cristianos somos inmortales, nacemos pero no morimos. Solo Él es ilimitado. Dios es omnipresente. El omni significa todo. Él tiene toda presencia. ¿Qué significa eso? Toda presencia significa que está eternamente presente en el tiempo. Para nosotros el tiempo, para Él no existe el tiempo. Eternamente presente. En el pasado, presente y futuro. Y simultáneamente está presente en el tiempo y en la eternidad. ¿Puede entender eso? No. Por eso dice que se nos va a quebrar el cerebro. Pero es así. Porque es Dios. Si no, no sería Dios. Y la Escritura lo dice que es así. Es omnipotente. ¿Qué significa eso? Todo poder. Él es el poder y la autoridad en sí mismo. Está todo en Él. Y sobre todas las cosas y criaturas, Él tiene todo poder y toda autoridad. Eso es lo primero. Lo segundo, y todo poder y autoridad en los hombres no redimidos y hombres redimidos es poder que Dios ha delegado en ellos con propósitos específicos. Tenemos la autoridad civil, tenemos la autoridad religiosa, tenemos la autoridad judicial, tenemos la autoridad política, ¿cierto? Tenemos varios tipos, tenemos la autoridad del padre, la autoridad de los profesores. Esa autoridad proviene de Dios, toda autoridad proviene de Dios, porque Él es la autoridad en sí mismo. Después es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Él es el conocimiento de todas las cosas. No es que Él sabe, Él es el conocimiento de todas las cosas. Dios conoce todo lo que existe y lo que no existe para nosotros, pero Él ya lo conoce. Dios no está creciendo en conocimiento, no tiene un plan A, un plan B y por si acaso un plan C. Él tiene un solo plan A, que comenzó en Génesis y lo está llevando adelante porque Él tiene el poder, la autoridad y el propósito en sí mismo. Tiene un solo plan. Entonces Dios no depende de su creación, ni de las criaturas, y Dios no depende del hombre, sino que es la creación que depende de Dios, su creador y redentor. Pero Dios, aún siendo así, es generoso. ¿Por qué? Porque se decidió revelarse al hombre. ¿Cierto? Cuando hablamos de la revelación, Dios se ha mostrado al hombre. Si Dios no se hubiera mostrado al hombre, el hombre no tiene idea de quién es Dios. Aún así, Dios se ha revelado, los hombres inventan dioses. Imagínense cómo sería si no fuera así. Sería mucho peor. Entonces se ha revelado por dos caminos. Una es lo que se llama en teología la revelación general, es decir, por medio de la naturaleza de todo lo creado. Dios se ha revelado y se llama revelación general, para que el hombre sepa que hay un creador al cual él debe someterse, para que él dé gracias y lo glorifique. Y después está la revelación específica, es decir, por medio de voz, como los primeros padres de Israel, de ángeles, profetas, la escritura, y por sobre todos esos medios, Dios se ha revelado por su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios hecho hombre, con el propósito de que el hombre conozca su carácter, sus atributos,
su plan redentor, su amor, su juicio, su salvación, y el hombre conozca su pecado y se arrepienta. Y esa la tenemos en las Escrituras. Esa es la revelación específica. El Señor Jesús es la suprema revelación de Dios, hecho hombre, sin dejar de ser Dios, y como Dios es verdadero hombre, que conoce los corazones y la fe de los hombres. ¿Por qué? Porque es Dios. Título: La omnisciencia del Señor Jesús. Y esta va a ser la primera parte. Amén. Amén. Entonces, Juan 2, 23 y 24 vamos a ver ahora. Que dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aquí hay una, y en esta primera parte que la subtitulé, así estamos, la fe de los demonios y la fe verdadera. ¿Conoce la fe de los demonios? ¿Sabe que los demonios tienen fe también? Miren, la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús hizo milagros. Dice, ahí la Biblia dice señales, para indicar quién es Él, por qué estaba allí y cuál era su propósito, porque ese era el sentido de los milagros. Y después dice, muchos creyeron, pero el Señor Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía. Es decir, yo sé cuánto pesan acá adentro, yo sé lo que tienen. Y no se confiaba de ellos. A diferencia de nosotros, que a veces vemos una bonita cara, uno que habla bien y debe ser fabuloso esto. Y es un demonio. ¿O no? Entonces, ¿qué tipo de fe vio el Señor en los corazones de los judíos? Y eso es lo que vamos a ver. Varios tipos de fe que aparecen en la Biblia y que existen todavía dentro de las iglesias. Veamos Juan 6, 14, 15. Se los leo yo. Dice, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué diría un profetoide, un apostoló hoy día? ¿Me van a hacer rey? Amén, pues si yo soy un ungido. ¿No? Pero el Señor Jesús dijo no. El Señor Jesús había hecho un milagro. ¿Y en qué consistía el milagro? En que con 2 panes de cebada, o 5 panes de cebada y 2 pececillos, dio de comer a 5.000 hombres y sus acompañantes. Un milagro grande. Entonces los hombres dijeron, este es el profeta. Deuteronomio, cuando Moisés le dice a Israel, profeta como yo vendrá entre ustedes, a él obedeceréis. Y se refería a eso. Ese es el profeta, Deuteronomio 18:15. De modo que las personas querían proclamarlo rey. Jesús se dio cuenta de eso. Pero Cristo se retira al monte a orar solo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no es el tiempo. Tal vez no había ido a Jerusalén todavía. O porque no había un pueblo arrepentido. O porque viendo la señal no entendieron el significado de la señal.
no entendieron el significado de la señal. Mire lo que dice Juan 26 y 27. Les dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Vieron el milagro y ¿qué conclusión sacaron? Tenemos el rey, comía gratis, por loco. Está resuelto nuestro problema. Si este rey, comemos todos los días. Eso existió. Mucha gente siguió a Jesús por un tiempo, por los milagros. Y hoy día hay mucha gente que va a las iglesias, se acerca a Cristo para conseguir un trabajo, para que le sane a él o un pariente, para que lo saque de las deudas, para que le ayude a cambiar un mejor trabajo. Hay mucho de eso. Y cuando se cumple eso ya vuelan, desaparecen. Esos son la fe utilitarista. Utiliza a Dios y busca el milagro de Dios y hecho el milagro y chao. Esa es la fe utilitarista, que busca a Cristo para tener mejores condiciones, para obtener algo. Pero ¿qué es lo que falta ahí? Arrepentimiento. Porque muchos de esos conflictos es por falta de arrepentimiento, de incredulidad. Viven como incrédulos y tienen esa fe utilitarista. Están un tiempo en la iglesia y después dicen, sí, aquí no hay mucho poder, así que me voy a ir a otra iglesia para que me resuelva el problema. Y se van a una iglesia pentecostal. Y dice, no, esa no, porque el pastor parece que no tiene tanto poder y van. Porque andan buscando qué cosa. Solucionan sus problemas. Nada más. Han hecho de Cristo un ídolo milagrero. Un milagrero. Es como ir a visitar la Meca o ir a visitar al que le dé las cartas que le diga y le haga un milagro. Es al mismo nivel. Pues tenemos otro, Marcos 3, 13 al 19, por favor. Tres, del 13 al 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso vinieron a él. Y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Bonerge. Esto es hijo de Trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Fíjese, Juan y Santiago, hijos del trueno. ¿Se acuerda lo que hizo la mamá de Juan y de Santiago? Señor, que mis hijos tengan un buen puesto, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué estaban pensando? Relevancia política. Yo quiero que mis hijos sean ministros del reino, poderosos al lado de Cristo, del Rey, influyentes. ¿Hay de eso hoy día? Sí. Pero con Juan y con Santiago sucedió algo, que el Señor les enseñó qué cosa. Que el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y tiene que hacerse esclavo de los demás.
aprendieron la lección, pero hubo alguien que no aprendió la lección. No aprendió la lección. Juan 6, perdón, Juan 12, se lo leo yo, lo tengo acá, 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. A pesar de lo que dijo el Señor Jesús, no entendió y no quiso entender. Porque como dice el Señor Jesús, uno de ustedes es diablo. Era hijo del diablo. Imagínese Judas, supervisor encargado de los tesoros del reino. El reino debía ser pobre y él rico. Porque Judas, aunque si fue elegido, él tenía esa óptica, esa visión, esa expectativa. Que viene el reino, se instaura en Jerusalén, estamos entre los elegidos que vamos a gobernar con el rey, aquí yo, y ya robaba. Imagínense lo que va a hacer después. Pero cuando vio que no iba a ser así como lo pensaba, y que Jesús lo habían condenado, ¿qué hizo? Fue y vendió a Jesús. Entonces, ¿cuál era su interés? ¿Cuál era su problema? El dinero. Pero él creía en un Jesús político, un Jesús que iba a llevar el reino, donde él iba a estar en la cumbre y iba a poder sacar todo lo que quería. Hay muchos cristianos, paréntesis, que entran a la iglesia, que se dicen cristianos, pero ¿qué están buscando? Ser el encargado. Perdón, se me cayó el... No cayó al suelo, cayó al mesón. No se cayó acá. ¿Qué buscan? Ser encargados de algo. Ya. Pastores que quieren ser relevantes, quieren que los vea mucha gente, escriben libros, se codean con políticos y aparecen en las fotos. Esa fe no sirve para nada. La ideología satánica de la prosperidad ha fomentado todo esto en la iglesia. Riqueza, relevancia, poder, influencia. Y eso ha destruido muchas iglesias. Y mucha gente se quiere hacer el pastor por las entradas que ganan. Entonces no son pastores. Pero nada saben de santidad. No predican arrepentimiento. No llaman al servicio a Cristo, no, sino a pactar. Se parecen a esos gitanos. Las gitanos decían, pone 1000 acá, paisano. El de la prosperidad dice, dame 10.000, el Señor te va a dar 1.000.000. Paisano. Igual. Entonces, esa es una fe falsa. Es una fe interesada. Es una fe demoníaca. Entonces tenemos los que tienen una fe utilitaria y los que tienen una fe por ambiciones personales de riqueza y poder político. Hay otro tipo de fe, Marcos 6, 17 al 20.
había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sí. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, no te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en el plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Amén. Déjale no. Aquí tenemos uno, es lo que yo llamaría, siendo Herodes un gentil, gobernador, o rey dice ahí en la Biblia, pero era un gobernador, escuchaba a Juan. ¿Por qué? Porque la palabra de Juan tocaba su conciencia, porque él se había robado a la mujer de su hermano. Y le decía, no te corresponde. Y él decía, sí, tienes razón. Pero no tuvo problema en meterlo en la cárcel y después cortarle la cabeza. Entonces, ¿a dónde quedó toda su admiración? Y era un hombre justo, porque ama el poder. Porque entre la conciencia y la lujuria ganó la lujuria, porque nunca abandonó a la mujer. Estos son los admiradores de Cristo y admiran a los cristianos. Oh, los cristianos, sí, tienen tantos valores. Sí, y Cristo, un gran personaje. Pero no, si hay problemas, no van a tener ningún problema en mandarlo a la cárcel al cristiano. Negar a Cristo, no van a tener ni un problema. Esa es la fe de los admiradores. Y te dice, no, a este le falta para que crea, porque no, es admirador. Mira, el infierno va a estar lleno de admiradores de Cristo y de cristianos. ¿Por qué? Porque no dieron el paso de confiar su vida a Cristo. Muchos de ellos entran a la iglesia y están un tiempo y quedan impactados por la predicación. Pero después uno no los ve más. Dice, no, sí, tiene razón. Un gran predicador. Y los cristianos. Si el día que persigan a los cristianos, es decir, ese es cristiano, métanlo en la cárcel. No nos sirven los admiradores. Esos son los que dicen, no, es que yo respeto toda religión, yo respeto a los cristianos. No me interesa el respeto, me interesa que tú te conviertas. Porque si no te vas al infierno. Entonces esa es la fe de los admiradores. Imagínense. Después tenemos la fe superficial. Veamos Mateo 13, 18 al 22. ¿Sí? Del 18 al 22. Ahí están vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que
raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya. Ahí hay dos. El que no echa raíz, ¿m? Y el que es ahogado por los problemas y las riquezas y las entretenciones del mundo. Pero recibieron la palabra, pero no prosperó la palabra en ellos. Esos son los entusiastas, ¿viste? Esa gente que entra a la iglesia y hace de todo, y quiere servir, y quiere aprender, y está 3 meses, 1 año así, de repente, ¡pum!, desaparece. Oye, hermano, no, tengo problemas. ¿Qué le pasó? No, perdí la pega. O no los ve más uno tampoco y dice, ¿dónde está, hermano? Usted me lo encuentra por ahí. No, que ahora estoy en un negocio, oigan, me ha ido bien, la bendición de Dios, sí, la bendición que no hay más en la iglesia. Tremenda bendición tenéis. ¿Mm? Esos son los entusiastas, que duran un tiempo. ¿Mm? Esa es la fe superficial. Por eso a veces cuando llega alguien que dice que conoce Biblia, hay gente que incluso puede conocer Biblia, ¿Mm? Conoce Biblia, pero vamos a conocerlo en el tiempo si persevera. Y ahí vamos a ver cuánto mide su fe, si persevera, si crece. Hay gente que puede estar en una iglesia 2 o 3 años y está exactamente igual que el primer día que aceptó a Cristo y entró a la iglesia, con los mismos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo, no, que el diablo no lo deja, no, es que no está convertido, no tiene el Espíritu Santo. Y puede haber gente meses o años, pero no tiene el Espíritu Santo y termina ¿qué? Yéndose. Y no es que se van a otra congregación, se van al mundo. Porque nunca han sido convertidos, fueron entusiastas, convencidos pero no convertidos. ¿Mm? Y esa fe también es inútil. ¿Mm? Después tenemos la fe de los que no creen. Eso es interesante. Veamos. Juan 11, 45, 48. Juan 11, 45 y 48. ¿Qué dice? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense que estos judíos no negaron las señales. Incluso consideran poderosas las señales, o sea, los milagros. Había resucitado a Lázaro. Y en el entendimiento de ellos, quien podía hacer eso era solo Dios. Aún así no creyeron, pero reconocieron las señales. Y para darle una salida a su pecado, ¿qué dijeron? Que todas las señales que hacía Cristo era por Baal-Zebú, o sea, por los demonios. Y ellos se condenaron, porque ese es el pecado imperdonable. Atribuir al diablo
la obra de Cristo. ¿Mm? Hoy día existe eso, más o menos. Y yo les voy a mencionar uno, los musulmanes, los islámicos. ¿Qué dicen de Cristo? Un gran profeta, poderoso profeta, pero no es el Hijo de Dios, no es el Mesías. ¿Mm? Mahoma es superior a Cristo. Mahoma tuvo la revelación, aunque Cristo era poderoso, pero no era el Hijo de Dios. Y hay otros, los liberales que dicen, que se dicen cristianos. Cristo sí hizo milagros y algunos se los inventaron, los apóstoles, ¿sí? O los discípulos, para exaltar a su maestro. ¿Sí? Pero Cristo nunca dijo que era Dios. Cristo fue un gran hombre, que tuvo un gran valor moral y ético, del cual hay que aprender, y eso nos acerca a Dios. Entonces ellos presentan una actitud más racional para acercarse a Dios y no tan primitiva, eso de los milagros. Eso era antes. Entonces, ¿qué fe es esa? Toda esta fe, ¿qué es lo que son? La fe de los demonios. También está la fe de los demonios. Y le voy a decir la última. Voy a bajar hasta aquí porque esto va para largo. Eh, la fe de los demonios. Veamos Santiago 2:19. Amén. Ya, Si crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ve que tienen fe. Esta es la fe de los demonios. Pero, ¿cómo es la fe de los demonios? Sabiendo, no obedecen. Entendiendo, se están revelando constantemente porque es su naturaleza demoníaca. Constantemente ellos quieren destruir la obra de Dios, quieren destruir a los que creen en Dios, quieren destruir la figura de Cristo, doctrinas de demonios, quieren destruir a los que son seguidores de Cristo. Miren lo que dice Marcos 1, 24 y 26. Jesús entra a la sinagoga de Capernaum y hay un espíritu, hay un inmundo ahí, un espíritu inmundo. Dice, versículo 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Imagínense. Pero Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Fíjese, el demonio dice, ¿has venido a destruirnos? Ellos saben lo que les espera. Ellos conocen la escatología, conocen los tiempos finales. No son amilienistas. Entonces, ¿qué más saben los demonios? Ellos se sometieron a la autoridad de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. Y salieron. Entonces, hay cristianos, comillas, o gente que cree en Cristo, conoce la Biblia, pero no obedece. No, eso, pero conoce la Biblia. Esa es la fe de los demonios. Y sabes, déjeme decirle que eso es muy común en la iglesia. Nos decimos cristianos, levantamos las manos, cantamos y glorificamos a Dios, lloramos, etc. Y viene la palabra y decimos amén, amén, gloria a Dios. Y de lunes a sábado, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos de acuerdo a lo que es Cristo? ¿Seguimos estudiando la palabra?
Seguimos afrontando los problemas de acuerdo a la mente de Cristo, que es el Nuevo Testamento. No. Vivimos carnalmente. Bueno, esa es la fe de los demonios, pues, hermano. Esa es la fe de los demonios, tan común. Y ni cuenta nos hemos dado que hay mucha gente que tiene la fe de los demonios. Los demonios no son ateos, porque saben contra quién están peleando. Los demonios son creyentes en ese sentido. Entonces, para concluir por ahora, una de las cosas que ve Jesús y a lo largo de todo su ministerio es este tipo de actitud que viene de un corazón que dice tener fe, que dice reconocer a Cristo, pero no corresponde en sus actitudes, en su conducta, en su modo de vivir, en su modo de pensar. ¿Y sabe cuál es el problema nuestro? Es que Cristo sabe lo que somos, sabe cuánto pesamos, sabe cuál es nuestro pecado, sabe lo que estamos haciendo. Y nosotros deberíamos vivir delante del Señor sabiendo que Él sabe lo que estamos pensando y haciendo. Lo que no hacemos delante de los hermanos y hacemos en la intimidad, Dios ya lo sabe. Y eso debería producirnos temor. Pero no nos produce temor porque los hermanos no saben. El público no lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Y eso es lo que a veces mucha gente en la iglesia no entiende. Y por eso tienen esta fe derivada, inspirada por demonios. Los demonios no son tan poderosos, pero inspiran ¿qué cosa? La carne. Todas nuestras ¿cuánto se llama? Partes débiles de nuestra fortaleza, ahí está. Y tenemos esa fe inútil, una fe en los demonios, una fe superficial, una fe que no crece, o porque son incrédulos, o porque son inmaduros. Y eso hace mucho mal a la iglesia. Porque eso se irradia con el tiempo. Se irradia y se contagia. Entonces siempre dice, el pastor siempre está llamando y en la escritura y que el pecado, que se arrepiente, mucha que molesta. Bueno, es por eso. Es por eso, hermano. Porque el Señor nos va a pedir cuenta de todo, porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros, por lo que Él ha puesto y por lo que traemos nosotros. Entonces cuando Jesús vio a la multitud, dijo, yo sé qué es lo que creen esto, así que no se confía de ellos. ¿Puede confiarse de nosotros? Y esa es la pregunta para la casa. Vamos a orar. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque por medio de las Escrituras y este pasaje podemos reflexionar sobre nuestra fe, Señor, el estado de nuestra fe, esa fe que usted nos ha regalado por Cristo Jesús y que usted nos ha invitado a cultivarla, creyendo, conociendo y amando y obedeciendo a Jesucristo. Tenemos que pedirle perdón, Señor, porque tantas veces, tal vez demasiadas, hemos sido inconsecuentes e inconsistentes con lo que decimos creer y amar. Pedimos y rogamos, Señor, por misericordia,
por amor a Cristo, que nos limpie, Señor. Que nos ayude, que nos esfuerce, Señor, a leer, a estudiar, a amar y obedecer su santa palabra. Porque su palabra lo dice. Es la petición que Jesús le hizo al Padre: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por esta obra de Cristo en nosotros. Perdónanos, Señor. Danos cada día el don del arrepentimiento para gloria suya. Y si lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos.